buenos días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en contacto con su palabra. Estamos estudiando el libro de Salmos, capítulo 78, del 56 al 72, y el título es En el día de la ira. Se dice que de nada sirve un arco torcido que toma una dirección errada y no se somete a la mano del arquero. Así fue Israel, como un arco torcido y engañoso. Como lo declara el profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 16, un arco defectuoso que no dispara una flecha de manera que dé en el blanco. Israel fue un sueño que Dios tuvo para con el mundo, y una vez que Dios lo introdujo a la tierra prometida, el pueblo siguió tentando y rebelándose contra Dios y desobedeciendo sus mandamientos. Y lo primero que vemos aquí en estos versículos es que hicieron enojar al Dios Altísimo. Versículos del 56 al 60 dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como un arco engañoso, le enojaron con lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera, dejó por tanto el tabernáculo en Silo, la tienda en que él habitó entre los hombres. No cumplieron el propósito de Dios, por eso les llamó arco engañoso, que parecían pero no eran. Eran como esas flechas que salían desviadas por más firme puntería que tuviera el arquero. Ellos se desviaban una y otra vez. Dios les decía, no hagan esto, y lo hacían. Israel frustró todos los intentos divinos y no pudo llevar el mensaje de Dios al mundo y cumplir la voluntad de Dios. En vez de ser un pueblo distinto, llegó a ser como las demás naciones paganas. Levantaron lugares altos y adoraron imágenes, por lo tanto Dios los abandonó y su presencia se fue. ¿Y qué se puede esperar cuando la presencia de Dios ya no está? Pues viene el cautiverio, cautivos por ir en contra de la voluntad de Dios y no ponerse en las manos del arquero. El versículo 61 dice: permitió que sus enemigos se apoderaran del arca del pacto y vino la muerte espiritual, pues Dios es quien da la vida. ¿Recuerda usted el pasaje cuando los filisteos capturaron el arca del pacto? 30,000 soldados murieron, entre ellos los hijos de Elí, el sacerdote Elí, y la nuera que estaba embarazada, que al dar a luz, dice que llamó a su hijo Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Otra cosa que podemos aprender es aquí que a pesar de la infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Pese a la traición de Israel, Dios los libra de sus enemigos. Cuando los filisteos habían capturado el arca del pacto, la colocaron como un trofeo en el templo de su dios pagano Dagón. Incluso mientras su símbolo de su presencia estaba cautivo en el templo pagano, Dios demostró su gloria. Este es un pasaje tan interesante, tan conmovedor, y usted lo pudiera leer ahí en 1 de Samuel capítulo 5, léalo. La verdad es muy interesante y podemos ver la mano poderosa de Dios. Su presencia no estaba en el lugar adecuado, así que Dios decidió regresar a su pueblo. Entonces dice la palabra que Dios despertó como de un sueño. Despertó como un gibor, un guerrero valiente, invencible, que se levanta a luchar por su pueblo. Eso lo podemos leer en el versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Dice la palabra de Dios que Dios los humilló a los enemigos de tal manera que aquellos que se levantaron contra su pueblo amado, dice que esta afrenta les quedaría como una advertencia de que no se atreverían a desafiar la autoridad de Dios. Así que no nos quede ninguna duda de que tenemos a un Dios todopoderoso, que se levanta, que pelea por nosotros, aunque no lo merezcamos. Se levanta como con un grito de guerra, de tal manera que los enemigos tienen que huir, son esparcidos, pero también son vencidos. En el versículo 67 al 72 podemos ver que Dios es un Dios de nuevos comienzos. En el versículo anterior dice que Dios abandonó el tabernáculo.
Pero escogió a Judá y al monte Sión para levantar ahí su santuario, pero también escogió y ungió a David como el rey de Israel. Un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre. Desde el rebaño Dios lo escogió para que apacentara a su pueblo y lo apacentara conforme a la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. David fue un hombre que tuvo una gran fe. Fue un hombre de mucho valor, fue un hombre humilde, con amor, con lealtad hacia Dios, así como también fue un líder justo y piadoso para su pueblo. Y estas características fue que hicieron a David ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David pastoreó con la pericia de sus manos. Esto es, que él tenía la habilidad para llevar a cabo el trabajo de manera eficiente y cuidadosa, exactamente como Dios se lo pedía. Él no hacía nada si no lo consultaba a Dios. Así que tenemos una gran enseñanza en la vida de David para nuestras vidas. Seamos nosotros ese arco útil en las manos de nuestro Dios, porque eso es lo que nos enseña este pasaje. El pueblo de Dios fue como un arco engañoso que decía ser lo que no era. Dios quiere que tú y yo seamos así como David, que tengamos un corazón íntegro, que seamos esas flechas que tengan dirección. Seamos en manos de Dios como un arco útil y un canal de bendición. Leemos esta carta a Dios que viene en nuestro devocional. Gracias, Dios, porque nunca nos has dejado, porque siempre has luchado por nosotros, sabiendo las veces que te hemos fallado. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu amor y tu paciencia? Así que te pedimos, Señor, sigue guiándonos como ese buen pastor y úsanos para ser canal de bendición para tu gloria, solamente para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.